dentro de poco tendremos a nuestro invitado Carlos Hilarión, ingeniero civil, que nos va a compartir acerca de su proceso de integración, cómo ha ido desarrollando no solamente la integración social, sino también la integración profesional, la integración económica y demás. Y lo que él tiene para compartirnos, estoy seguro que si usted es un ingeniero, no importa en qué ramo de la ingeniería, le interesa escuchar este programa para saber lo que Ingenieros Latinos tienen para compartirnos el día de hoy. Estamos ya con nuestro invitado el día de hoy, es Carlos Hilarión. Él tiene un diploma en Ingeniería Civil y bueno, pues también tiene una maestría en Gestión y Dirección de Empresas. Él es, tiene una gran experiencia a nivel de la ingeniería, más de 10 años de experiencia en este tema, y está con nosotros porque él llega aquí a Canadá. Bueno, él nos va a contar un poco de su historia, de su proceso, pero llega aquí a Canadá y se encuentra con algo importante, y es cómo aplicar, o más bien cómo integrarse en el mercado profesional, más bien a nivel profesional aquí en Canadá. Encuentra algunas dificultades y eso lo lleva a tomar decisiones importantes que no solo afectan a su vida, sino que también lo pueden afectar a usted como ingeniero, no importa cuál sea la rama de la ingeniería. Así que, bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, agradeciendo aquí la invitación a tu programa. Qué bien. Bueno, pues bienvenido a Canadá. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Carlos? Bueno, yo llegué en abril del 2011, ya pues llevamos un poco más de 4 años con mi familia. Sí, ya adaptado, se puede decir. Sí, claro, pues los inviernos que tiene que uno adaptarse, y pues bueno, ya cuando uno ha logrado integrarse un poco ya al sistema, pues las cosas van cambiando durante el camino, sí. Bien, perfecto. Bueno, llegas hace 4 años, eres ingeniero. ¿Cuál es ese proceso? Primero que todo, ¿qué es lo que te impulsó a venir acá a Canadá? ¿Cuál fue el motivo por el cual tú dijiste, bueno, yo quiero ir a Canadá? Bueno, inicialmente fue una iniciativa de mi esposa. Ella es comerciante internacional. Pues en la época de sus estudios de universidad en Colombia, ella recibió algunas conferencias de sitios que estaban recibiendo inmigrantes, como en ese momento estaba Australia, estaba Canadá y algunos otros. Entonces, pues estudiamos las diferentes posibilidades de poder emigrar. Hicimos bastantes averiguaciones, preguntamos a mucha gente cuál era el mejor sitio para hacerlo, ya que también pues en ese momento teníamos conformadas una familia, y pues finalmente, después de todo un gran filtro, escogimos Canadá. Ahí tomamos la decisión y bueno, empezamos a hacer todos los trámites de rigor de inmigración con el programa de trabajadores calificados con el cual nosotros llegamos acá. El proceso nos demoró casi 1 año y medio, 2 años. Finalmente logramos todo el proceso y bueno, llegamos acá en abril del 2011. ¿Cómo fue esa integración social? ¿Cómo fue el momento de la llegada? ¿Hubo algún cambio significativo? Lógicamente que hay un cambio significativo en nuestra vida cuando llegamos acá como inmigrantes, pero en su caso personal, si nos quiere compartir algo. Claro. Pues bueno, cuando llegamos acá inicialmente no conocíamos a ninguna persona, no tenemos pues familia aquí radicada en Canadá, entonces pues al principio era como algo así como la suerte nos vamos, porque realmente no teníamos nadie acá que nos recibiera. Y no asistieron a ningún centro, de integración acá, a los centros comunitarios que... Claro, pero eso fue pues durante el comienzo del proceso, ¿no? Como tal, cuando llegamos, pues el primer impacto era que no conocíamos a nadie, y empezar pues digamos como a buscar todos los recursos que existían para empezar precisamente a buscar ayudas, orientaciones, ¿no? Entonces pues el impacto inicialmente fue un poco complejo, porque uno llega un poco desubicado, bueno, hacia dónde cojo. En el tema de ingeniería pues es un poco más complicado porque toca sacar una orden para poderse integrar al mercado laboral, etcétera. Entonces empezar a buscar todos esos pequeños puntos donde uno encuentra la información, empezar a buscarlos y a integrarse hacia ellos, ¿cierto? Centros comunitarios, hay reuniones de redes de contacto, etcétera. O sea, hay muchas actividades en las cuales tiene que uno integrarse al llegar, para poder obviamente encontrar pues un camino y no desalentarse en el transcurso.
Ya. Bueno, en cuanto a esta parte de la integración, ¿cómo llegas a integrarte en el mercado laboral? Porque tú ahorita estás ya trabajando dentro de tu profesión. Sí. Lógicamente más adelante nos vas a hablar acerca de ese proceso, pero ¿cómo es esa integración en el mercado laboral? Bueno, pues inicialmente para los ingenieros sabemos que nos toca cruzar una etapa que es la del reconocimiento del título y tenemos que pasar por las diferentes órdenes de ingenieros en todo Canadá. En todas las provincias hay una orden, entonces uno tiene que empezar primero pues por ese lado, y una vez se ha logrado esa etapa de poder obtener ese primer título de ingeniero junior, que es con el cual uno empieza acá, empieza pues el trabajo de empezar la búsqueda de empleo y integrarse finalmente a él. Para eso hay una serie de etapas que toca, digamos que vivirlas y experimentarlas y obviamente lograrlas para poder hacer eso. Y ya en la parte laboral pues existen una gama primero de opciones que uno puede optar, empresas privadas, el gobierno, etcétera. Yo opté por la parte del gobierno, por parte de gobierno. Obviamente hay muchas técnicas que son, pues digamos, propias del país, de cómo buscar el primer empleo. O sea, hay unas ciertas técnicas que uno tiene que seguir. Hay también una serie de organismos que lo ayudan a uno a integrarse a esa parte laboral. Entonces yo seguí muchos de ellos, pues como parte de todo el proceso normal. Y finalmente, después de 2 años que logré mi orden de ingenieros, me lancé hacia la parte laboral, seguí pues todas las técnicas que me habían explicado y algunas que yo intenté personalmente, y finalmente pues en términos más o menos de 5 meses logré obtener mi primer empleo o sea, fue mi primer empleo y en el que actualmente estoy. Bueno, que pues eso es el resultado del esfuerzo, de la búsqueda, de no quedarse quieto y de echar para adelante, como dicen. Claro, ¿no? Que sí. ¿Tú de qué país eres? Yo vengo de Colombia. Ok, colombiano. ¿De qué ciudad? De Bogotá. Bien. Nacido en Bogotá, criado en Bogotá. Bien, ok. Si usted es un ingeniero y bueno, lógicamente está pensando en venir a Canadá o ya está aquí en Canadá, acaba de llegar, es importante conocer algunos pasos y algunos puntos importantes, pautas importantes para certificarse como un ingeniero aquí en Canadá. No es simplemente de que yo soy ingeniero, tengo la profesión y allá llego a trabajar. No, hay un proceso que pasar, hay un desarrollo a cumplir y bueno, para eso ha nacido una fundación, lo podemos decir, o sí, un organismo. Un organismo que se encarga de eso, de ayudarle a usted a orientarse en cuanto al ramo de la ingeniería. Y bueno, pues ese es el tema que vamos a desarrollar ahora, pero lo desarrollaremos después de la pausa. No nos demoramos nada, no se vaya. Regresamos con Carlos Hilarión, que nos va a hablar acerca de ingenieros latinos en Canadá. Regresamos. Bueno, a raíz de una gran necesidad que enfrentan los ingenieros latinoamericanos, bueno, los ingenieros en sí cuando llegan, no importa el ingeniero inmigrante aquí en Canadá, ha surgido una idea, ha nacido algo bien importante, una fundación, un organismo que ayuda y presta esa solidaridad, si lo podemos decir, a los ingenieros aquí en Canadá, específicamente los ingenieros latinos. Es por eso que Carlos, quien es cofundador de este proyecto, nos va a hablar en qué consiste, dónde, cómo, cuándo, por qué nació, en fin, etcétera. Él va a hablarnos, nos va a explicar todo eso, Carlos, acerca de ingenieros latinos en Canadá. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuáles son los objetivos de esto? ¿A quiénes realmente quiere llegar este proyecto? En fin. Bueno, el proyecto nace en primera instancia cuando yo empiezo a hacer todo el proceso. Okay. Entonces llego a Canadá, me encuentro con una serie de organismos que están un poco dispersos, obviamente porque cada uno tiene un objetivo específico dentro de todo el proceso, pero se encuentra que a veces uno obtiene una información mediana, parcial, a veces no, el ingeniero no tiene toda la información, a veces se acerca
digamos, a un organismo público que está encargado de eso, y a veces uno recibe, pues, digamos, no una información completa. Entonces esto conlleva a que uno tome o malas decisiones o se desaliente en el camino, porque lo ve muy difícil. Entonces cuando yo vivo todo el proceso, obviamente cometiendo también errores, porque pues aquí los errores, digamos que pueden costar dinero y tiempo. Entonces eso, digamos, como que te lleva a tener de pronto un desaliento en la parte del proceso, ¿no? Cuando yo logro todo y ya encuentro mi permiso de ingeniero junior, digo, lo tengo en la mano. Entonces yo digo, yo ya tengo toda la experiencia de lo que se tiene que vivir, de lo que se tiene que hacer, con errores incluidos. Okay. Entonces hace 2 años, exactamente en febrero, estábamos sentados con mi esposa, me acuerdo tanto, en la sala de mi casa, y dijimos, ¿qué podemos hacer con lo que ya hemos hecho? ¿Y cómo podemos ayudarle al ingeniero inmigrante que llega para que no tenga que pasar de pronto con una serie de dificultades, o que pueda de pronto tener una información más amplia y concentrada en un solo sitio? Como quien dice, que no tenga que pasar lo que yo pasé. Exactamente, poder evitar que si yo cometí un error, se lo puedo contar a otro para que no lo cometa, ¿cierto? O le puedo contar mi experiencia a otro para que la tome como ejemplo y pueda de pronto orientar sus mismas diligencias por ese mismo lado. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con lo que ya hemos hecho? Entonces nace la idea, y en aquel entonces, en febrero del 2000, bueno, hace 2 años, dijimos, bueno, vamos a hacer una convocatoria para los ingenieros que necesiten este tipo de ayuda. Entonces recibimos pues una buena receptiva de algunos ingenieros al comienzo. De ahí salieron otras 2 personas que se unieron al proyecto, que en ese momento éramos cuatro gestores, que nos denominamos los gestores de ese proyecto, y empezamos a crear herramientas y empezamos a estructurar lo que era Ingenieros Latinos Canadá. O sea, al principio Ingenieros Latinos Canadá, la idea era de ser solidario con el ingeniero inmigrante. Ya después, cuando nos sentamos ya un poco más a estructurarlo, entonces creamos nuestros objetivos de Ingenieros Latinos Canadá. Para ser un poco más claros con los oyentes, no importa qué sector de la ingeniería, ustedes dan ese apoyo, esa, digamos, formación, si lo podemos llamar así, no importa cuál sea la ingeniería. No importa cuál sea la ingeniería, pues como tú lo anotaste hace un momento, estamos concentrados en los ingenieros de habla hispana, ingenieros latinos, por lo cual pues denominamos el grupo Ingenieros Latinos Canadá. Dentro del grupo pues actualmente hay 2.200 ingenieros que se reparten por todo Canadá, y algunos ingenieros que se han incluido de países que pues son del exterior y que pretenden emigrar acá, y con la idea de poder conseguir esa información inicial, ¿cierto? Nosotros tratamos de abarcar el tema de A a Z, es decir, desde que el ingeniero llega, se quiere integrar al proceso de la orden, hasta que consigue trabajo y un poco más allá, hasta poder crear su propia empresa. Entonces, Ingenieros Latinos Canadá tienen marcado 3 objetivos, digamos, como fundamentales. El primero es el desarrollo profesional de todos sus miembros, en donde la idea es apoyarnos los unos a los otros, ¿cierto? Con competencias que pueda llegar a tener otro, que me pueda reforzar a mí. Dentro de este tipo de dentro de este objetivo hemos desarrollado diferentes actividades donde podemos, por ejemplo, compartir conocimientos. Si yo soy experto, digamos, en tal programa de ingeniería que otro no tiene, entonces yo le puedo pasar el conocimiento a él, y él ya puede tener esa competencia dentro de su hoja de vida y la puede llevar a un empleador potencial, y seguramente pues va a obtener un empleo. ¿Se ha minimizado entonces el proceso en cuanto a búsqueda y todo esto para los ingenieros latinos aquí en Canadá a raíz de este proyecto? Claro, porque, bueno, hablando un poco de estadísticas, si nos devolvemos 6-7 años atrás, un ingeniero en promedio para conseguir su primer empleo oscilaba entre 5 y 7 años, que era conseguir su orden, empezar a hacer todo el proceso de búsqueda de empleo y conseguir su primer empleo. Ahora esos promedios están bajando con esta herramienta que yo la denomino, están bajando promedios entre 1 año y medio, 3 años, se está recortando, es decir que estamos bajando casi a la mitad del tiempo lo que requería un ingeniero poder hacer todo su proceso. El segundo objetivo que tiene Ingenieros Latinos Canadá es crear una red de contactos
pues que es primordial aquí en Canadá para poder obtener digamos un empleo. Entonces tratamos de desarrollar esa red de contactos, haciendo reuniones propias, asistiendo a reuniones que nos invitan otros organismos donde participan empresarios, etcétera. Y un tercer objetivo que es decir, ok, si es de pronto complicado buscar un primer empleo para un ingeniero inmigrante, entonces vamos a crear nuestras propias empresas para que nosotros seamos los que abastecemos el empleo. De allí nacen 2 cooperativas. Bien, de eso hablaremos más adelante. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Esto es Bienvenido a Canadá. Hoy nuestro invitado en Profesionales Latinos es Carlos Hilarión de un tremendo proyecto que ayuda bastante. Así que no se despeguen, nos está hablando acerca de ingenieros latinos en Canadá. Bueno, estamos hablando sobre los ingenieros latinos aquí en Canadá, el proceso, pero si usted quiere saber más acerca de, más a profundidad acerca de qué tiene que hacer, cómo desarrollar, a dónde ir, qué puertas tocar, cuáles son las estrategias y no solamente eso, cuáles son las normas aquí en Canadá y los estudios que debe hacer luego de llegar para poder ejercer su profesión como ingeniero, es importante que tengamos en cuenta lo que ya Carlos Hilarión nos ha dicho. Los dejo con él para que nos siga contando, nos dé como esas sugerencias a un profesional que acaba de llegar. ¿Cuál sería esa sugerencia, ese punto a tratar con él? Ok, pues la herramienta que nosotros hemos diseñado, que se llama Ingenieros Latinos Canadá, es precisamente una herramienta para aquel ingeniero que necesita de pronto una guía, un consejo, necesita un panorama de lo que tiene que hacer. Entonces nosotros contamos con diferentes herramientas por internet, contamos con un grupo que se creó en Facebook que se llama Ingenieros Latinos Canadá, que se puede buscar directamente por una red de búsqueda. Tenemos también una red LinkedIn que se puede también buscar e integrarse a Ingenieros Latinos Canadá, y contamos también con una página de internet que también se llama Ingenieros Latinos Canadá, que también se puede buscar por Google, donde allí puedan encontrar muchísima información, primero de lo que se necesita hacer de todo el proceso, no solamente aquí en Quebec, sino de todo Canadá, todo Canadá. Está orden por orden, todo lo que tienen que hacer orden por orden, etcétera, para la búsqueda de empleo. O sea, todos los temas tratamos de abarcarlos. Adicionalmente, nosotros realizamos reuniones o comités de seguimiento más o menos mensualmente, donde nos reunimos con algunos ingenieros que estén interesados y se tratan de allí todos los temas. Se tratan temas de qué hacer si quiero entrar a la orden de ingenieros, cuáles son los papeles que tengo que hacer, cuál es el traductor que me sirve para hacer eso, si estoy en mi búsqueda de empleo, dónde tengo que recurrir, si quiero hacer un estudio, qué estudio quiero seguir, si es bueno, si es malo. Entonces en esas reuniones aprovechamos primero la experiencia de otros ingenieros que estamos ahí, la experiencia de los ingenieros que ya pasamos todo el camino, que obviamente se las brindamos a los que asisten a esas reuniones, y pues de allí ya el ingeniero puede tener un panorama mucho más claro. Adicional a eso, existen hasta grupos que se encargan de ayudar a preparar los exámenes de control que tienen en la orden de ingenieros, específicamente en Quebec. Entonces las herramientas son muchísimas, me podría aquí quedar hablando mucho tiempo de todo lo que hay dentro de él. Entonces los invito a que se conecten por medio pues de estas diferentes plataformas que tenemos en internet. Adicional hay una línea que lo denominamos la línea telefónica ILC, Ingenieros Latinos Canadá. Su teléfono es 438-338-0662. Repitamos esa información del número telefónico. Es 438-338-0662. Ese es un teléfono aquí de Montreal. La gente que está fuera de Canadá puede comunicarse también. ¿Hay una línea gratuita o algo así? Pues se puede hay diferentes medios para llamar, digamos, de manera virtual, por medio por ejemplo, de Google. Ahí se puede hacer llamadas internacionales gratuitas. Pero para eso también está la plataforma de, por ejemplo, Facebook, que pues eso es a nivel mundial, puede hacer cualquier consulta y allí se le puede resolver. Perfecto. No solamente yo la resuelvo, la puede resolver toda la red de ingenieros que existen ahí, 2.200 ingenieros que van a poder pues resolver diferentes dudas.
Una cosa que se me quedaba ahí en el tintero y que es importante que lo toquemos antes de terminar, y bueno, y ya para terminar, ¿es que tiene algún costo esto? ¿O esto es algo voluntario, es algo solidario realmente? ¿O es que, bueno, yo voy a consultar y resulta que me van a cobrar por esa consulta? ¿Cómo funciona esto? ¿Esto es sin ánimo de lucro o...? Es totalmente gratuito. Okay. Nosotros lo que hemos hecho en un trabajo de 2 años es buscar precisamente quién nos patrocine. Okay. Es decir, no patrocinio de pronto monetario, pero por ejemplo, si yo voy a hacer una reunión, yo puedo contactar un organismo comunitario que me preste la sala para hacer la reunión. Ya. Si yo necesito desplazar gente, digamos, hacer una visita en alguna obra donde podemos tener acceso, entonces de pronto hay alguien que nos pueda facilitar un bus, un ejemplo. Entonces nosotros hacemos diferentes contactos, ya lo hemos hecho en la empresa privada, lo hemos hecho a nivel gubernamental, y ellos nos han brindado, pues digamos, como muchas herramientas para podérselas brindar a Ingenieros Latinos Canadá, para que obviamente no tenga ningún costo. Pero hasta el momento pues no existe ningún costo ni para inscripción ni para recibir digamos la asesoría. Lo único que se busca es que la gente obviamente explote todas las herramientas que hay, porque es importante aclararlo, que las herramientas están ahí, pero hay que saberlas explotar. Es decir, si yo tengo una consulta, pues tengo que hacerla, tengo que escribirla, tengo que preguntar, tengo que indagar para que obviamente llegue la respuesta a mí. Entonces pues de eso se trata, de que el ingeniero sea activo. Y de pronto algo que sí se pide en recompensa es que también fue por lo que yo lo hice, yo recibí una cantidad de cosas durante mi camino, entonces me veo en deuda de empezar a devolver todo eso que yo recibo. O sea, si uno recibe, dar de lo también que tú has recibido. Da. Entonces más o menos el fondo de todo esto es compartir la información, compartir la información y pues digamos toda esa experiencia que se ha adquirido. Y dar a conocer esta importante herramienta. Bien, gracias a nuestro profesional latino el día de hoy, Carlos Iliarión, por este gran esfuerzo y bueno, esta gran dedicación al apoyo que se brinda a los ingenieros de origen latinoamericano aquí en Canadá. Ese es un esfuerzo multicultural, como bien lo podemos destacar, y bueno, pues realmente muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartirnos esto, y para usted que está pensando en migrar aquí a Canadá con esta profesión bajo la ingeniería, bueno, pues ya tiene una gran herramienta para consulta. Nos escuchamos después de la pausa. Gracias.